Hola, mi nombre es Cristian y esto es Retrospecticus. En el video de hoy vamos a hacer una reseña de los acontecimientos del 9 de julio de 1816, fecha en la cual se declaró la independencia de la República Argentina. Para entender los hechos que desencadenaron la declaración de la independencia en Tucumán en 1816 tenemos que ponernos en contexto. Napoleón había sido derrotado en la batalla de Waterloo y lo exiliaron en el Atlántico Sur, en la isla de Santa Helena. Por lo tanto, la mayoría de los estados europeos decide volver a las monarquías absolutas y ya no se habla de gobiernos republicanos o de constituciones republicanas, ni de las ideas de libertad, las ideas de las democracias liberales que existían a principios de la década de 1810, cuando todos los países, sobre todo en América Latina, estaban viviendo procesos revolucionarios. Ya no era ese contexto de 1810, era otro muy distinto en 1816. Y para colmo, España, su rey Fernando VII había sido liberado y envió todas las tropas que tenía defendiendo a España del poder de Napoleón, las envió a todas a América para recuperar sus territorios, sus colonias acá en América. Progresivamente las diferentes revoluciones que habían surgido en 1810, tanto en México como en Bogotá, en Caracas, en Santiago de Chile, fueron aplastadas por el poderío español y solamente resistían dos territorios, que eran el Paraguay, que se había declarado independiente en 1811, y las Provincias Unidas del Río de la Plata, que seguían resistiendo los embates del dominio español, concretamente en la guerra en el Alto Perú. Así que en 1815 el contexto era muy difícil. Además, se había perdido la batalla de Sipe-Sipe, donde el general Rondó fue derrotado y se perdió prácticamente todas las provincias de lo que en ese momento se llamaba el Alto Perú, que hoy es Bolivia, el país de Bolivia. Entonces era un contexto muy difícil. En 1814, en la batalla de Rancagua, los españoles habían vuelto a tomar dominio de Chile y nos estaban rodeando por todos lados, así que era una situación muy apremiante y muy difícil. La revolución estaba tambaleando. Encima, el director supremo Carlos María de Alvear había sido destituido porque había ofrecido las colonias de las Provincias Unidas a Inglaterra. Lo reemplazó Ignacio Álvarez Tomás, que curiosamente era nacido en Arequipa, en Perú, y allí se decide llamar a un Congreso General Constituyente que tenía en principio la misión de poder declarar una constitución, algo que no se había podido lograr en la asamblea del año 13. Se eligió Tucumán porque esta ciudad estaba ubicada en lo que en ese momento se consideraba el corazón de las Provincias Unidas, y además por el rechazo y cierto resquemor que generaba Buenos Aires, es decir, por que muchos diputados del interior quizás no iban a viajar hasta Buenos Aires. Entonces se eligió Tucumán, que quedaba más o menos en el centro de lo que en ese momento era el anterior virreinato, en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata. Empiezan a llegar los diputados, se empiezan a reunir en la famosa casa de doña Francisca Bazán de Laguna, la que luego pasó a la historia como la Casa de Tucumán, y empiezan a sesionar el 24 de marzo de 1816. En ese congreso están diputados, por supuesto, de Buenos Aires, también de la región de Cuyo, es decir, de Mendoza, de San Juan y de San Luis, diputados de Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, y de tres provincias del Alto Perú, que son Charcas, lo que hoy es Sucre, Chichas y Misque. También vinieron diputados de esas provincias del Alto Perú a este congreso, que, como dije, tenía la misión en principio de poder armar una constitución. Luego de debatir la forma de gobierno que iba a tener la nueva nación, muchos se inclinaban en ese momento por una monarquía, porque, como les digo, en ese momento lo que estaba de moda eran ahora las monarquías absolutas. Y de hecho, tanto Manuel Belgrano como Bernardino Rivadavia, quienes habían ido en misión
a Europa a buscar apoyos de potencias extranjeras para la nueva república, vinieron comentando justamente que en Europa ya había pasado la moda de las repúblicas y que habían vuelto los absolutismos, los reyes, los soberanos absolutos. Entonces, la idea de un monarca, de un soberano, no era tan extraña y se pensaba, estaba por encima de la idea de una república, y se pensaba que eso haría mucho más estable a la nueva nación. Pero esa era una de las discusiones que había, y por supuesto luego se llegaría a la discusión de la declaración de la independencia. Y ustedes recordarán, si vieron los videos de la vida de Manuel Belgrano en nuestro canal, que justamente Belgrano había sugerido una monarquía inca, es decir, uno de los hermanos de Tupac Amaru, un líder revolucionario muerto en el Perú a fines del siglo XVIII, que esta persona sea la soberana y que además sea un rey inca que pudiera también ganarse el favor de los pueblos originarios de la región. Comienzan las discusiones y el clima se pone cada vez más difícil porque los portugueses, meses después, en 1816, van a invadir lo que es lo que hoy es el Uruguay, lo anexionarían a el Imperio del Brasil como la provincia cisplatina, y además había una separación en las Provincias Unidas, ya que algunas provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el territorio de las Misiones, que luego sería la provincia de las Misiones, sumados a la banda oriental, estaban liderados por José Gervasio Artigas en lo que se conocía como la Liga de los Pueblos Libres, que tenían un rechazo al centralismo de Buenos Aires y que era otro proyecto diferente dentro de la revolución en las Provincias Unidas. Era un proyecto más federal o confederal, con autonomía de parte de las provincias y que la capital no esté establecida en Buenos Aires. Este proyecto se había reunido prácticamente un año antes, en 1815, en el denominado Congreso del Oriente, en la ciudad de Concepción del Uruguay, y algunos historiadores afirman que Artigas y este Congreso del Oriente había declarado la independencia. Otros historiadores coinciden en que no hay ningún documento donde hable de una declaración formal escrita de independencia, sino que más bien es una declaración más que nada de palabra, un sentimiento que tenían los líderes de esta Liga de los Pueblos Libres, que un sentimiento de independencia. Ellos se sentían independientes de otra dominación extranjera. O sea que los diputados de estas provincias, de Santa Fe, de Entre Ríos, Corrientes, las Misiones, no estaban en el Congreso de Tucumán y era otro proyecto revolucionario dentro de nuestro territorio. Hay que recordar que las provincias de Chaco y Formosa y las provincias de la Patagonia no estaban representadas, ya que no pertenecían, no eran provincias de alguna forma, y estaban dominadas por los pueblos originarios y no tenían representación en ese congreso. La mayoría de los diputados que estaban en este congreso eran abogados, clérigos o militares, es decir, gente de clase alta, gente distinguida de las diferentes sociedades de las provincias. La provincia que tenía mayor cantidad de representantes era Buenos Aires, obviamente por la cantidad de habitantes, y estos cobraban 100 pesos por estar participando de este Congreso Constituyente. El contexto se estaba complicando muchísimo y el general José de San Martín, desde Mendoza, desde su campamento en el Plumerillo, le dio expresas instrucciones a los diputados de Cuyo para que ellos hicieran fuerza para que se declarara la independencia. ¿Por qué? Porque la idea del plan de San Martín de ir hacia Chile, liberar esta región y luego ir hasta el Perú para atestar el golpe final a los españoles y expulsarlos definitivamente de América, como luego sucedería, no se podría concretar si él no iba como jefe del ejército de una nación soberana, de una nación independiente. Entonces a él tenía estaba urgido de que se declarara la independencia. Entonces él podía ser jefe de un ejército
de las Provincias Unidas y en un general rebelde que estaba enfrentándose a la corona española. Además, Juan Martín de Pueyrredón, quien sería electo director supremo y estaba en ese Congreso de Tucumán, sería uno de los principales financistas de las campañas de San Martín en Chile. Finalmente, el 9 de julio de 1816 se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de España y también de toda dominación extranjera, porque como les comentaba, había rumores de una invasión portuguesa que luego se concretaría, pero en la banda oriental, en lo que hoy es el Uruguay, y también rumores de invasiones de otras potencias extranjeras. Por eso luego se agregaría que éramos independientes de España y de otras potencias extranjeras. Una de las grandes tradiciones del 9 de julio es comer locro, y de hecho ese era uno de los alimentos que compartían los diputados allí en Tucumán, y otros alimentos a base de maíz como la humita y la mazamorra. Y por supuesto, como en los meses en los que sesionaron, estamos hablando de otoño y de invierno aquí en el sur del continente, se la pasaban tomando chocolate o mate para poder entrar en calor. El Congreso no va a durar mucho tiempo en Tucumán, ya que en enero de 1817 decide trasladarse a la ciudad de Buenos Aires y va a sesionar allí hasta 1820, hasta la batalla de Cepeda, cuando el director supremo Rondó es derrotado tanto por Francisco Ramírez como por Estanislao López. El Congreso se disuelve y las provincias en su mayoría declaran su autonomía. De hecho, en 1819 se va a sancionar una constitución que es promovida en ese año, pero al tener un carácter muy centralista y que estaba muy enfocada en Buenos Aires y en un gobierno netamente centralista y centralizado en Buenos Aires, sería rechazada por la mayoría de las provincias, y esto generaría luego los enfrentamientos que derivarían en la declaración de autonomía de las diferentes provincias en 1820, luego de la batalla de Cepeda. Como dato final, hay que decir que el primer estado soberano que reconoció la independencia de las Provincias Unidas fue Hawái. Su rey Kamehameha I fue el primero que reconoció la independencia de las Provincias Unidas. Luego, en 1822 lo hizo Portugal, en 1821 los Estados Unidos, luego el Reino Unido, y España recién en 1863 reconoció la independencia de la República Argentina. Pero esto es un dato de color, y de hecho vamos a hacer un video acerca de este dato curioso, que es que Hawái fue el primer estado que reconoció la independencia de las Provincias Unidas. Como conclusión, podemos decir que el contexto en el cual se declaró la independencia fue muy complicado. Los diputados estaban sometidos a diferentes presiones, nos estábamos defendiendo de las invasiones de los españoles de una manera bastante precaria. De hecho, solamente las incursiones de Güemes y sus gauchos en el norte lograban mantenernos a raya de los españoles. Era un contexto muy pero muy difícil. Sin embargo, se dio este importantísimo paso también un poco a las apuradas y por presión de grandes personalidades, grandes padres fundadores de la nación como San Martín o como Belgrano, que veían imperiosa la necesidad de declarar la independencia. San Martín sobre todo para tener la posibilidad de invadir Chile con el ejército de un estado libre, independiente y soberano. Y además este proceso independentista y el proceso de organización nacional duró muchísimos años. Prácticamente 50 años después podríamos decir que el Estado argentino se termina consolidando, pero es importante reconocer y recordar este importantísimo paso que fue la declaración de la independencia en 1816, un 9 de julio. Si te gustó el video, podés darle un buen me gusta, también lo podés compartir, y agradezco a toda la gente que está comentando los videos, agradezco a la gente que me comenta que los videos que hemos hecho les han ayudado con algún trabajo o a completar algún informe. Nos parece muy bueno, y les recuerdo que estas son solamente son algunas reseñas, unos resúmenes y mi visión sobre algunos hechos históricos, y me parece que está muy bueno, que les pueda ayudar, pero
esto tiene que ser un puntapié para que ustedes sigan investigando y sigan buscando fuentes para la investigación de la historia tanto argentina como del mundo, que yo simplemente les doy algunos elementos para empezar y lo hago resumidamente para que puedan entender algunos hechos históricos. Si les sirve y ustedes lo utilizan de buena manera, bienvenido sea. Como les dije, les quiero dejar un saludo grande a toda la gente que está comentando en el canal, así que y los animo a que lo sigan haciendo, que compartan el video, que se los muestren a amigos, que lo compartan en Facebook y que por supuesto nos estén apoyando y suscribiéndose a esto que es Retrospecticus. Mi nombre es Cristian y les envío un saludo a todas y a todos y espero que la puedan pasar muy pero muy bien en esta semana. Sin más me despido, nos vemos la próxima. Chao. Y antes que me olvide, también suscríbete a nuestro canal de podcast, que es La Periférica. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que te puedas suscribir a nuestro canal de podcast, donde estamos subiendo contenido tanto de historia como de otros temas también. Así que seguinos también en ese espacio.